Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Mentor Educación para Todos. Mi nombre es Luis Fernández, junto con María Victoria vamos a ser sus anfitriones en esta tarde en la que vamos a tener un webinar súper interesante titulado Proyecto Roma. Es un proyecto muy interesante que va a ser presentado por nuestro amigo Vicente Sierra, que nos acompaña desde España, que enseguida se los vamos a presentar. Esperamos que este webinar, y estamos seguros que este webinar va a ser de su agrado porque vamos a ver muchos aspectos que nos van a ayudar de seguro a mejorar la educación en nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, que lo necesitamos tanto. Pero como siempre, antes de comenzar con el webinar, es súper importante que María Victoria nos dé algunas consideraciones que son importantes para el buen desempeño del webinar. Así que dale, María Victoria. Muy buenas tardes, queridos amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en miércoles de webinar. Muchas gracias por conectarse el día de hoy y por favor coméntenos de qué país nos están mirando, también qué profesión tiene usted y también cómo se sienten el día de hoy. Estoy viendo que nos están mirando desde Bolivia, desde España, desde Argentina, Chile, República Dominicana, Ecuador, Honduras, por favor, para mandarles los respectivos saludos. Coméntenos de qué parte del mundo nos están mirando. Y como siempre, queridos amigos, el webinar queda grabado en la página de Mentor Educación para Todos para que usted lo pueda volver a ver las veces que sea necesario. También lo puede compartir en su muro y así se le va a quedar grabado y lo pueden ver sus seres queridos. Y también nos ayudaría muchísimo, pero no sabe cuánto nos ayudaría si pueden compartir el webinar en algún grupo de Facebook, en algún grupo de WhatsApp, y también etiquetar a sus amigos a los que les va a interesar el webinar para que lleguemos a muchísimos más profesionales el día de hoy. Ya estamos con más de 100 personas el día de hoy, así que muchísimas gracias, queridos amigos, por conectarse el día de hoy. Bueno, también decirles, queridos amigos, que ahí abajito está el link para que, perdón, la campanita para que puedan seguir la página, porque tenemos muchísimas actividades durante la semana, durante el resto del año y también el año que viene, para que no se pierdan ninguna de las actividades que nosotros tenemos. También denle like a la página para no perderse las actividades que tenemos durante la semana. Y también decirles, queridos amigos, que como siempre vamos a compartir el material del webinar, así que vamos a anclar un grupo de WhatsApp ahí abajito para que usted pueda unirse y recibir el material. Y también, como siempre, lo vamos a compartir en Facebook, en Instagram, para que usted pueda tener todo el material para que lo puedan repasar las veces que sea necesario. Y también decirles que puede realizar preguntas a nuestro ponente y nosotros le vamos a hacer llegar después del webinar. Y también va a ser un webinar muy interactivo, así que queremos que estén súper activos con todas las pilas puestas y escribiendo en el chat. Y dicho esto, Luis Fernando, queremos saber un poquito más quién es Vicente. Claro que sí. Él es Vicente Sierra Martí, es maestro de educación que nos acompaña desde España, maestro de educación musical en el CDA Santiago Apóstol de Valencia desde el curso 2003-2004. Ha participado como ponente, entre otras entidades, para la Universidad de Valencia y los CEFIRES de Sativa, Valencia, Torrent, Alcoy, Castellón y Elche, donde destaca su última participación como ponente en el curso de 30 horas para el CEFIRE de Elda, Proyecto Roma en educación infantil y primaria, más allá del aprendizaje basado en proyectos. Además, ha participado en diversos congresos de educación presentando los siguientes trabajos: adaptación de los grupos interactivos al aula de música, aprendizaje del lenguaje musical a través de los grupos interactivos, las tertulias dialógicas musicales en un centro de infantil y primaria, eh, y la comprensión auditiva a través de las tertulias dialógicas musicales. En la actualidad es maestro colaborador del proyecto Roma en el desarrollo y aplicación de la educación musical a través de los proyectos de investigación donde ha participado presentando el trabajo La educación musical en el proyecto Roma. Así que con esta presentación, María Victoria, ¿cómo recibimos siempre a nuestros ponentes? Y como siempre, queridos amigos, por favor, todos los que están viendo en Facebook Live, alisten sus deditos para que le demos una gran bienvenida y también una bienvenida calurosa a Vicente, para que sienta el cariño que le tenemos el día de hoy y el agradecimiento por acompañarnos y socializar un tema tan importante. Así que por favor, queridos amigos, reaccionen en los corazoncitos, en los likes, en los me importa, para que hagamos una lluvia enorme de corazones, de reacciones, y también no se olviden de compartir el webinar para que lleguemos a muchísimos profesionales
más el día de hoy. Y dicho esto, Vicente, muchísimas gracias por acompañarnos y el micrófono es todo tuyo. Hola, buenas tardes. La verdad es que muchas gracias por la acogida que me estáis haciendo y la bienvenida. Lo digital y lo tecnológico tiene un poquito de frialdad, ¿no? Porque no es cercano, pero de verdad que vuestro trabajo hace que eso se diluya y parezca todo como mucho más humano, ¿no? También empezar, bueno, dando las gracias a Mentor por invitarme para poder conversar, hablar un poquito sobre el proyecto Roma, darlo a conocer un poquito más en Sudamérica, en Latinoamérica. Y nada, y espero que haya mucha participación. Ya solo el Geniali se va a compartir, la presentación se va a compartir. Tampoco llevo idea de hacer una explicación de todo porque es muy denso y hay mucha información dentro, y como va a estar disponible, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier curiosidad, cualquier cosa que se quiera profundizar por parte de cualquier compañero que esté viendo el webinar, pues no tengáis ningún problema en interrumpirme, en trasladar la pregunta, y la intentaré responderla, porque tampoco soy yo un experto ni poseedor de la verdad ni nada. Aquí somos todos compañeros, soy maestro, como muy bien ha dicho Luis Fernando, y todos somos maestros y vamos a intentar compartir el conocimiento que tenemos todos, ¿no? Yo, para empezar a fomentar un poquito la participación de la gente que está viendo el webinar, me gustaría lanzar una pregunta, a ver si hay alguien que se anima a escribirlo en el chat y podemos trasladar sus reflexiones y sus argumentos, ¿no? Que maestros y maestras que estéis conectados, a ver si os lanzáis, si os apetece escribir qué significa para vosotros la docencia. Y esa es la pregunta. Y conforme vayan escribiendo, Victoria, pues lo vas compartiendo, porque seguramente van a salir cosas súper interesantes y seguro que muy bonitas, ¿no? Para nuestra profesión, que es la educación, que es algo que es maravilloso, además. Trabajar con personas y ver cómo todos vamos creciendo humanamente, ¿no? Se me escucha Claro bien, que ¿no? sí, y como hay un retraso pequeño, sí se escucha súper, como hay un pequeño retraso de unos 10-15 segunditos, así que van a estar enseguida respondiendo nuestros queridos amigos que están viendo en Facebook Live, y como siempre son súper, súper, súper participativos, así que enseguida va a haber un montón de respuestas a la pregunta que es para ellos la docencia. Y también, mientras tanto, queremos decir que nos están viendo muchas personas de diferentes partes de Latinoamérica, Vicente, y te están mandando muchos saludos y también te están agradeciendo muchísimo por acompañarnos el día de hoy. Y ya están respondiendo nuestros queridos profe, dice, es la actividad de la persona que se dedica a la enseñanza. Eso dice Lady Fernández. También Ana Martínez nos dice, la docencia es desarrollar las capacidades de los estudiantes. Naila dice, es escuchar a tus alumnos y alumnas, emocionarte en sus nuevos aprendizajes y creer en sus procesos y capacidades para saber que son diferentes, únicos y especiales. Luisa Andrea dice, guiar el aprendizaje de los alumnos. Margarita dice, mi pasión, mi vida, eso es la docencia para mí. Y así hay muchísimos, pero muchísimas respuestas más de nuestros queridos docentes. La verdad es que es increíble muchas veces cuando, pues eso, ¿no? El poder compartir por un momento lo que pensamos y lo que sentimos cuando estamos desarrollando esta bonita profesión, ¿no? Porque al fin y al cabo es eso, es una profesión, es muy bonita, y nada, es maravilloso poder trabajar con personas y ver lo que significa para nosotros la docencia, ¿no? Lo que pasa es que yo estoy aquí un poco para romper esquemas con respecto a eso. Para eso también hacemos el webinar, y también por eso intentamos transmitir otra manera de entender la educación desde el proyecto Roma, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna frase más bonita o que quieras compartir algún compañero o compañera, y nos ponemos a ver la presentación. Claro que sí, Alicia Falsetti desde Argentina nos dice que la docencia es empatía, amor, asombro de los niños.
Y también Carmen Lora nos dice, la docencia es la base que fortalece los valores y forma de vida de los niños. Así que Qué tenemos bonito. muchos docentes apasionados el día de hoy. Pues eso está estupendo. Pues bueno, no os puedo ver ni os puedo sentir cerca a todas las personas que estáis escribiendo, pero es maravilloso lo que significa para vosotros la educación y nada, y es precioso que Victoria ya haya compartido esas frases, que seguro que hay muchas más que bueno, podríamos estar aquí horas, ¿no? Vale, pues entonces empezamos un poquito con la presentación, si os parece. Y lo dicho, cualquier duda, pregunta, lo que surja, pues en cualquier momento, Victoria, me puedes interrumpir, ¿vale? Te voy a hacer una pequeña explicación y también para la gente que se descargue la presentación. No hay que hacer caso de las flechitas que hay izquierda y derecha, porque ser un genial y es interactivo. Exacto, a eso no hay que darle. Lo que hay que darle es al símbolo del proyecto Roma, que como veis simboliza 4 zonas, 4 partes, que eso significa mucho para nosotros, para el proyecto Roma, no es aleatorio, y ahora poco a poco iremos viendo por qué tiene esas 4 zonas y esas 4 partes, ¿no? Nada, he puesto el título de una forma de pensar, comunicar, sentir y actuar, porque realmente nosotros trabajamos desde esas 4 zonas, 4 partes, 4 dimensiones, mejor dicho, ¿no? Y todo el proyecto educativo se centra en esas 4 dimensiones y en cómo trabajarlas, ¿no? También aclarar que el proyecto Roma no es una actuación concreta que se pueda hacer en el aula, sino que es un proyecto educativo que, como ahora veréis, tiene su fundamentación teórica, tiene sus principios de acción, tiene sus estrategias metodológicas y, bueno, es un todo, ¿no? que entiende la educación de una manera peculiar. Si Victoria le das al icono, porfa, y pasamos a lo siguiente. Gracias. Tengo asistente hoy. Muchas gracias, Victoria. Bueno, aquí ahí va una breve explicación, ¿no? De cómo se podría definir el proyecto Roma, ¿no? Que es un modelo educativo, como muy bien os he explicado antes, que pretende cualificar los contextos familiares, escolares y sociales, desde la convivencia democrática, el respeto mutuo y la autonomía personal, social y moral. Bueno, esto viene a decir que nosotros desde el proyecto Roma siempre decimos que nosotros no actuamos sobre las personas, sino que actuamos sobre los contextos. Y en este caso, en la educación de las personas interviene el contexto familiar, el escolar y el social, ¿no? Y por eso la definición esta. Entonces, el proyecto Roma se entiende como un modelo educativo que lo que trata es generar un modelo de ciudadano demócrata, cooperativo, solidario, culto y con un buen desarrollo en valores. Si continuamos. Gracias. Bueno, aquí va primero una pequeña frase que ahora comentaremos y luego está la fotografía de Miguel López Melero. Miguel López Melero es el creador de este modelo educativo. Si pones el ratón encima de la foto, hay una breve explicación de quién es Miguel, profesor de la Universidad de Málaga y un poco de su trayectoria profesional, ¿no? Es una persona muy entrañable y a la que todos los profesores que lo conocemos le tenemos un enorme cariño, ¿vale? Y bueno, aquí viene una frase que es muy significativa, que también podría dar pie si queréis, ya que los profesores estáis tan participativos por lo que me dice Victoria, ¿no? Quienes eligen nadar a contracorriente han de aprender a nadar mientras están haciéndolo. Es muy significativo porque muchas veces como maestros tenemos que cuestionarnos nuestros propios principios. Y no solamente, cuestionarnos, nuestros propios principios educativos muchas veces implica cuestionarnos nuestra manera de entender la vida, porque al fin y al cabo entendemos la educación como entendemos nuestra propia vida, ¿no? Y muchas veces puede ser acertado, puede ser equivocado, o mejor dicho, nos crea, ¿no?, conflictos a nosotros mismos cuando queremos enfrentar nuevas maneras de enseñar o nuevas maneras de entender la educación, ¿no? Y también anima un poco, ¿no?, a ese aprender a nadar mientras estás haciéndolo, al intentar que muchas veces hay que poner las cosas en práctica para ver el valor que tiene el mérito o el demérito.
No sé si, Victoria, hay alguna frase, algún comentario de algún compañero más que quieras resaltar. Sí, también Smiling de Jesús Ramírez dice, me gusta seguir escalando cada día de temas de suma importancia. Teresa Capellán nos dice, la educación significa mucho para las personas. También Alicia Falsetti nos dice, me encanta seguir conociendo y creciendo juntos. Rosa María de Jesús nos dice, formación orientada al desarrollo de las capacidades intelectuales y morales de las personas. Dice que es para ella la docencia. Y también Teresa Yolanda nos dice, es la carrera más hermosa. Se me fue. Son tantos los profesores que están comentando que me acaba de ir el comentario, pero decía que es una carrera hermosa para llegar a las personas. Así que todos los profesores están entusiasmados y agradeciéndote por un tema tan importante. Pues muchas gracias. Pues mira, habría que recoger todas estas frases y podríamos hacer como un collage, ¿no? Eso sería estupendo, el poder ver el amor que tenemos por esta profesión, ¿no? De la que has comentado, Victoria, mira, desarrollo humano, que no sé qué compañera lo ha dicho, precisamente el proyecto Roma trata de eso, ¿no? De crear un modelo de ciudadano, de humanizar, ¿no? A las personas, como decía antes, siendo cooperativas, siendo solidarias, con un buen desarrollo en valores, personas cultas y con un desarrollo de la inteligencia o una nueva teoría de la inteligencia que ahora también comentaremos, ¿no? Y lo que también ha comentado otra compañera, crecer juntos, pues por supuesto que sí. Es decir, si nosotros siendo maestros no nos ayudamos, pues ¿quién nos va a ayudar? ¿No? Entonces, gracias a webinars como por ejemplo este, gracias a poder compartir, conversar, es una de las cosas más importantes que hay en educación, que compañeros que compartimos aula o compartimos centro de trabajo todos los días, tengamos momentos para compartir cómo entendemos la educación y cómo desarrollar modelos educativos que al final mejoren, transformen la sociedad, ¿no? Transformen a las familias, transformen las escuelas y se pueda transformar la sociedad. Un poco de esto va el proyecto Roma y espero, bueno, que les resulte a la gente de mucho interés. Pues vamos a continuar. Si le dan muy bien. Lo has aprendido rápido. Ahora viene algo un poquito más complicado, ¿no? Bueno, como habéis visto, aquí se despliega un poco un resumen de todo lo que es el proyecto Roma, ¿vale? No es algo que se pueda explicar en profundidad en el ratito que tenemos ahora, pero bueno, vamos a intentar por lo menos darle un visionado y un repaso a todo y así las personas que queréis profundizar un poquito más en este modelo educativo, pues podáis descargaros el Geniali, estudiarlo y por supuesto, si estáis muy interesados en profundizar aún más, pues siempre se puede hablar con Luis Fernando y Victoria, que seguro que estarán dispuestos a volver a hacer otro webinar o organizar algún curso de formación o lo que haga falta para poder acercaros a este modelo educativo. Vale, pues nuestro primer planteamiento viene en el cambio de paradigma, ¿no? Nosotros queremos transformar los contextos, queremos transformar a las personas, queremos transformar la sociedad y para eso consideramos que es necesario un cambio de paradigma en la escuela, ¿no? Si debería de funcionar. Perfecto. Bueno, nosotros consideramos que venimos de un modelo deficitario en la escuela, ¿vale? Que necesitamos una toma de conciencia y que debemos de caminar cada vez más hacia un modelo competencial, donde la diversidad sea reconocida, no sea un motivo de seleccionar al alumnado o un motivo de tú sirves o no sirves, o tú eres bueno para estudiar, no eres bueno para estudiar, etcétera, ¿vale? Hay que normalizar la diversidad y la diferencia porque en realidad en nuestras vidas cotidianas esto es así. No hay dos personas que sean iguales, todos somos diferentes y tenemos que aprender a convivir con las diferencias de todas las personas, ¿no? De ahí viene este cambio de paradigma que es necesario porque la sociedad avanza
y la sociedad al final es heterogénea y nosotros tenemos que generar contextos escolares que reconozcan esta diversidad, esta heterogeneidad y todos y todas debemos aprender a trabajar con ella, tanto los profesores como los alumnos, ¿no? Por eso es necesario y tan importante esta toma de conciencia y este giro en las escuelas, ¿no?, hacia una enseñanza más competencial. ¿Seguimos? Para que este giro, ¿no?, o esta transformación escolar hacia unas escuelas más competenciales, hacia una escuela diferente y más transformadoras, necesitamos entender al alumnado, al profesorado y al material de aprendizaje de una manera diferente a como lo entendemos ahora. Si empezamos por el profesorado, mejor, ya que estamos aquí hoy un montón de profesores, ¿no? El proyecto Roma entiende la figura del profesorado como un mediador cultural entre el currículum y el alumnado, ¿vale? El currículum es la cultura y tiene que dar oportunidades de crecimiento a las personas, debe de aprender a trabajar con un alumnado diferente en las aulas, cosa que los que llevamos muchos años en esta profesión sabemos que es algo muy difícil. Al final siempre me hace gracia, ¿no?, porque antes de conocer el proyecto Roma siempre teníamos 3 niveles en clase. Siempre hay 3 niveles en clase. Da igual la clase que te toque y da igual los niños que sean, ¿no? Y al final, con la experiencia y con las lecturas y con los cursos de formación te das cuenta que no hay 3 niveles. Hay tantos niveles como niños hay en el aula, ¿no? Incluso lo del nivel es hasta cuestionable esa palabra, ¿no? Porque ya al final suena un poco a veces hasta fea, un malsonante. Hay que hablar de diferencias, hay que hablar de heterogeneidad, ¿no? Y por último, en una escuela democrática, el papel del docente, nosotros pensamos que no debe de ser de transmisor de conocimientos, nosotros no somos poseedores de la verdad, sino que somos mediadores entre las culturas y los alumnos y las personas y debemos ejercer y fomentar ese puente y el desarrollo humano de cada niño y de cada niña cuando viene a la escuela, ¿no? Un poco así entendemos el papel del profesorado. Si vamos para atrás, vamos al papel del alumnado. Bueno, pues los niños deben aprender que van a la escuela a construir el conocimiento, ¿no? Que el conocimiento se construye y se reconstruye, ¿vale? Debe de aprender a razonar de manera autónoma, a argumentar, debatir, dialogar, tomar decisiones, a desarrollar sus propias ideas y sus pensamientos y debe de ir a la escuela a aprender a pensar y aprender a convivir. Sé que esto que está escrito y suena súper bonito, luego cuando te encuentras a los niños delante, no es tan fácil. No es tan fácil y es cierto, no es sencillo, pero si nosotros como maestros tenemos las ideas y la formación y posibilitamos y creamos contextos de aprendizaje para promover que los alumnos consigan esto que estamos diciendo aquí, al final los alumnos lo consiguen, porque la experiencia nos dice que cuando se hace, pues los alumnos responden y maduran en la línea y de la manera que nosotros aquí estamos describiendo, ¿no? Luego hablaremos y veremos cuáles son esos contextos. Y después, por último, pues cómo entendemos el material de aprendizaje, ¿no? Para que este cambio de la escuela, esta transformación se produzca. Bueno, pues nosotros partimos de situaciones reales de la vida cotidiana, lo que llamamos situaciones problemáticas. Los materiales deben de convertirse en generadores de tareas de reflexión y de acción. Es decir, esto lo vamos a repetir mucho. Primero pensamos y luego actuamos, ¿vale? Debe de producir un desarrollo cognitivo y debe de capacitarle para pensar correctamente, ¿vale? Siempre los alumnos tienen que estar en una postura, lo que aquí pone una invitación a la indagación, siempre el conocimiento se construye y se reconstruye, esa idea es súper importante, y que el conocimiento se crea. Es importante la reflexión y es importante la acción, ¿vale? El alumno tiene que saber que va a la escuela, como hemos dicho antes, ¿no?, a indagar, a aprender. Y por lo tanto, siempre tiene que mantenerse en un estado de búsqueda permanente, ¿no? De esa búsqueda no de la verdad, sino una búsqueda que le llevará a otra búsqueda, que le llevará a otra búsqueda, y eso es lo que produce crecimiento personal, ¿no? Y por último, debe de construir el potencial de aprendizaje de manera interdisciplinar. Nosotros trabajamos de manera interdisciplinar.
¿Por qué? Porque el cerebro no está partido en materias. El conocimiento es interdisciplinar y la vida es interdisciplinar, donde todo lo que entendemos por materias y por contenidos escolares realmente están presentes en nuestra vida diaria, pero no de una manera partida ni repartida, ¿no? Entonces, por eso nosotros el enfoque que le damos educativo dentro del proyecto Roma es de esta manera. Si volvemos para atrás. ¿Algún comentario, Victoria? ¿Alguna cosa interesante de algún compañero? Los profesores siguen diciendo que es para ellos ser docente, y hay muchos docentes Súper. apasionados que nos dicen: Nercy Chávez, ser maestro es la profesión más hermosa, soy orgullosa de serlo. Trabajar con niños es una alegría y bendición. Cada día con ellos compartir experiencias y conocimientos. Y también tenemos otros profesores que están muy emocionados el día de hoy y orgullosos por su profesión, y dicen que eh, ser maestro es de vocación, y también hay que enseñar con corazón y con todo el amor. Así que los profesores están muy emocionados el día de hoy, Vicente. Vaya, eso está genial, eso está genial y que puedan expresarse, ¿no? Y es exactamente lo mismo que tenemos que hacer nosotros con nuestros alumnos en clase, dar la oportunidad a que ellos se expresen. Que no digo que no lo hagamos, pero muchas veces o lo hacemos menos de lo que deberíamos o no lo hacemos de la manera más correcta, ¿no? Pero bueno, seguro que aquí con tanto amor que estáis demostrando y tanta pasión por esta profesión, pues nada, es una alegría poder encontrar compañeros que se sienten tan entusiasmados con la educación y con su profesión, ¿no? Pues bueno, la primera idea que queremos trasladar desde el proyecto Roma es que es necesario un cambio de paradigma. Entender la escuela de otra manera, ¿no? La institución escolar de otra manera. Es necesario transformarla, es necesario transformar el contexto escolar si queremos humanizar de una manera diferente a nuestros alumnos y a nuestros alumnos, ¿no? Para eso hay que hacerlo sí o sí desde la ciencia. La ciencia nos ayuda. Tenemos que leer mucho. Tenemos que acostumbrarnos a aplicar no lo que nos gusta o lo que creemos, sino lo que nos dicen los científicos que debemos de aplicar, ¿no? Y entonces ahora vamos a hacer un pequeño recorrido. Si os fijáis, no es casual que en el medio estén estas tres esferas, una roja, una amarilla y una verde, que dice: sin ciencia no puede haber práctica, así lo entendemos nosotros, y luego a través de la práctica se construyen, que es la parte de la esfera amarilla, y la parte de la esfera verde nos dice que construimos nuevas teorías de la educación. Y evidentemente estamos convencidos de que esto es así. Hay teorías que ponemos en práctica, que generan nuevas teorías, que generan nuevas prácticas, que generan nuevas teorías. Esto es un círculo en espiral que nunca para, ¿no? Y que es necesario que nosotros, como maestros, sepamos lo que hacemos en las aulas, por qué lo hacemos, de dónde vienen, y no dejarlo a elecciones personales o a ideas que se nos pueden venir a la cabeza o la generación de contextos escolares malentendidos, ¿no? Tenemos que intentar ser muy pragmáticos en la aplicación de todas las cosas que hacemos en el aula, y así nosotros lo entendemos, ¿no? No voy a hacer una disertación teórica porque esto nos llevaría mucho tiempo y terminaría siendo algo demasiado engorroso, ¿eh? Pero sí que os voy a enseñar un poco cómo meteros en esta sección y cómo aprovecharla para poder sacarle el mayor partido a toda la teoría en la que nosotros nos basamos para crear este contexto educativo. Si pinchas en teoría, en la esfera roja, Victoria, porfa. Vale, aquí vamos con los teóricos en los que nosotros basamos todo el proyecto educativo. Si pasas el ratón por encima de los nombres, por los nombres. Exacto, se desplegará una etiqueta, ¿no? Entonces, ¿qué nos aporta Brunner?
En este caso, aprendizaje cooperativo y solidario, andamiajes y formatos de acción conjunta, autonomía personal, social y moral, ¿no? Este es un poco, a muy grandes rasgos, lo que nos aporta Brunner en nuestro modelo educativo. Si seleccionamos otro nombre, el que quieras, Habermas, la teoría de la acción comunicativa, que es un referente teórico muy importante, el cambio social a través de la comunicación y de la capacidad discursiva de las personas, la emancipación de la persona, ¿no? Esto es otro a grandes rasgos, un poco, ¿no? Las teorías en las que nos fundamentamos. Si ahora, después, eso pasa con todos, ¿vale? Hay una etiqueta para cada nombre. Si seleccionamos una foto, Victoria, la que tú quieras, Vygotsky, perfecto, nos despliega un cuadro donde desde cada una de las dimensiones que luego explicaremos, ¿no? ¿Qué aportación nos hace Vygotsky desde la psicología a cada una de las dimensiones del aprendizaje que luego nosotros utilizamos en el aula? Pues si pinchas en cognición y metacognición, ya te despliega una explicación un poquito más profunda de las aportaciones de Vygotsky a lo que es la cognición y la metacognición de los alumnos, ¿vale? Y así, teórico por teórico y dimensión por dimensión, ¿de acuerdo? Ahí tenéis todos los referentes teóricos y todas sus aportaciones a nuestro modelo educativo. Como he dicho, no me voy a poner a explicarlo. La gente que esté interesada va a poder profundizar y va a poder leer, ¿vale? Lo único, pues eso, tener claro, bien claro, que es súper importante para nosotros estos referentes teóricos porque son los que guían luego nuestras prácticas. Volvemos atrás. Bueno, está Freire, está Maturana, Dewey, Kemis y McTaggart y todos, ¿vale? Bueno, a partir de estos referentes teóricos, nosotros hemos generado una serie de principios pedagógicos. Muy bien. ¿Qué son 5? Todas las personas son competentes para aprender, el trabajo cooperativo y solidario en el aula como comunidad de convivencia y de aprendizajes, la construcción social del conocimiento, pues co-construcción, y el respeto a la diferencia como valor. Si seleccionas cada uno de los apartados, Victoria, por favor, todas las personas son competentes para aprender, pues bueno, los niños van a la escuela con capacidades diferentes y no hay ningún cerebrito que no se desarrolle en la escuela. Es decir, todos, y todos es todos, tienen, aparte de la competencia, tienen el derecho a aprender en las escuelas. Y esto es algo muy importante y es el principio en el que nos basamos para reconocer la diferencia de las personas. Si vamos al siguiente, consideramos que es muy importante el trabajo cooperativo y solidario dentro del aula. Además, si cogemos a Vygotsky como referente o una de sus aportaciones, él nos dice que el aprendizaje primero es social y luego es personal. Es decir, que todo lo que las personas hemos aprendido a lo largo de nuestras vidas lo hemos vivido primero de manera social, ¿no? Por eso el trabajo cooperativo y solidario. Si continuamos, el aula como una comunidad de convivencia y aprendizajes. Y está bien dicho, es decir, no solamente un centro debe de ser una comunidad de convivencia y aprendizaje, sino que el aula en sí misma es una unidad también donde se produce una convivencia y donde se produce un aprendizaje. Y por lo tanto, las normas de convivencia se tienen que construir desde dentro de las mismas aulas, ¿no? Y así también promoveremos un desarrollo de valores. Tiene que haber un buen ambiente de trabajo y el alumnado tiene que compartir experiencias, opiniones, comportamientos, emociones, es decir, lo que viene a ser una comunidad de convivencia y aprendizaje, pero entendida desde dentro del aula. La construcción social del conocimiento. Bueno, las personas somos seres sociales y gracias a la actividad mediadora, a través del lenguaje, alcanzamos las capacidades cognitivas superiores, ¿no? En este caso nosotros nos basamos en la planificación. Entonces todo se construye desde un plano social. De ahí viene que el conocimiento se crea y se transforma socialmente. Por eso decimos que nosotros construimos socialmente el conocimiento.
Y de ahí viene la construcción del currículum escolar. Y por último, el respeto a la diferencia como valor. Es decir, muchas veces como maestros, nuestra experiencia o nuestro no saber trabajar con la heterogeneidad aún, que estamos en ese proceso de aprendizaje, nos hace ver la diferencia como una dificultad y como un hándicap, cuando es totalmente lo contrario. Debemos de tomárnoslo como una oportunidad de aprender con esa personita que es diferente, nosotros de ella y ella de nosotros, ¿no? Por lo tanto, ahí es donde le damos valor a esa diferencia, ¿no? Que realmente todos somos diferentes, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto hay que reconocerlo. Muy bien. ¿Alguna cosita más que decir, Victoria? Así yo descanso un poco, que hablo mucho. Así es. Y enseguida leer los comentarios de nuestros queridos profesores y por favor, queridos maestros, no se olviden de realizar una lluvia de reacciones, de corazoncitos para que Vicente sienta el cariño y el agradecimiento que le tenemos el día de hoy por acompañarnos y por hablarnos de un tema tan importante. También los profesores dicen que por favor quieren el material, hay muchos que quieren el material, hay otros que quieren tu contacto, Vicente, donde te pueden escribir. Y también Irma Rosario nos dice, por vocación de servicio, ella decidió ser maestra y metas propuestas para hacer con mi conocimiento un mejor entorno con mis alumnos y con mis herederos. También Alicia Falsetti dice que hay que respetar y transmitir la diversidad cultural en las aulas. Y también nos dice Carmelita Reyes, muy interesante la exposición. Y Brenda Jiménez nos dice, estupendo material. Patricia Diegues dice que aprender a través de las experiencias vividas de los estudiantes. Así que tenemos profesores que ya son tus fans, Vicente, ya quieren tu contacto, ya quieren hablar contigo, ya quieren el material y ya están muy motivados a seguir, porque aquí en Bolivia, por ejemplo, terminamos el año escolar a finales de noviembre o a principios de diciembre, así que estamos en la meta final, así que eso es un empujón para seguir motivados hasta el final. Pues no, darle la enhorabuena, porque el final del curso normalmente ya nos pilla muy cansados y suele ser a veces un poco duro, ¿no? Entonces, pues nada, mucho ánimo a todos con vuestro final de curso. A mí aún me queda porque lo tenemos en junio del año que viene, o sea que yo estoy casi empezando, pero bueno, espero que esto os den ganas de continuar y por supuesto, Victoria, mi correo, que lo tienes, se puede compartir y cualquier compañero que quiera ponerse en contacto, cualquier centro educativo que quiera implementar el proyecto Roma, con mucha paciencia, porque los contextos no se cambian de un día para otro, eso requiere de un aprendizaje, pero por supuesto nosotros dentro del proyecto Roma, como nuestro compromiso moral con el resto de compañeros, siempre estamos abiertos a ayudar a quien quiera contribuir a transformar su contexto educativo y a promover, ¿no? Una humanización diferente dentro de las escuelas, ¿no? A modo de resumen, antes de ir a las prácticas, que siempre suele ser lo que más le motiva al profesor, vamos a darle a construir nuevas teorías, ¿no? Lo que hay aquí es una especie de cuadro resumen, ¿no? De cómo entendemos nosotros el proyecto Roma, pues cómo debe de ser un centro educativo, ¿no? Desde una comunidad de convivencia y aprendizajes, desde la construcción social del conocimiento y desde el papel del alumnado y del profesorado, ¿no? Y bueno, pues están abajo los referentes teóricos en los que nos sustentamos para crear y generar todas estas actuaciones que llevamos a cabo. Y simplemente, ¿no? Leerlo, no soy muy amigo de leer, ¿no? Ni de, porque eso al final, lo de leer podemos leer todos. Si tenéis cualquier cuestión, aquí tenéis unos segunditos para mirarlo, podéis preguntarle a Victoria, que me traslada la pregunta. La pobre hoy tiene trabajo de más, que está ahí sin parar con la presentación. Pero bueno, me traslada la pregunta y podemos, si sé hacerlo, espero que sí,
podemos intentar darle respuesta, ¿no?, a vuestras cuestiones. Si no hay ninguna, Victoria, seguimos adelante. Perfecto. Bueno, pues por último, ¿no?, nos hemos movido en un plano un poquito más teórico, cómo entendemos la educación desde el proyecto Roma, ¿no? Entendemos ese cambio de paradigma, donde el alumnado y el profesorado tenemos que cambiar nuestro rol, al menos hasta lo que estamos acostumbrados ahora, de transmisiones de conocimientos. Tenemos que pasar a ser mediadores entre la cultura y el alumno. El alumnado tiene que saber que va a las escuelas a construir el conocimiento con los demás y además respetando las diferencias y teniendo un buen desarrollo emocional y en valores, y donde el material de aprendizaje evidentemente también tiene otro significado, ¿no? Aparte, todo esto, ¿cómo se hace? Pues a modo de resumen, con los referentes teóricos de los que os hemos presentado antes, ¿no? Pues tenemos a Luria desde la neuroeducación, tenemos a Vygotsky desde la psicología, tenemos a Habermas, tenemos a Brunner, tenemos a Maturana, tenemos a Freire, tenemos a Dewey, tenemos a Kemis y McTaggart. Y esto es un resumen muy básico y muy cortito, ¿no?, de lo que ellos nos aportan, pero sí que es importante que os quedéis con la idea de que la teoría es la que nos ayuda, ¿no?, y nos guía a la hora de transformar los contextos educativos, ¿no? Tenemos unos principios pedagógicos extraídos a través de la teoría que sustenta nuestras prácticas, que son los 5 que antes hemos comentado, y ahora es cuando vienen las estrategias metodológicas que nosotros implementamos dentro del proyecto Roma. Si nos vamos a la práctica. Vale. Primero tenemos 2 secciones. Una es qué y cómo aprender, cómo lo entendemos nosotros, y luego las estrategias metodológicas que nosotros ponemos en práctica, ¿no? Primero vamos a qué y cómo aprender. Pues bueno, a través del material de aprendizaje tenemos el qué y tenemos el cómo. A través de la reflexión y el pensamiento, después actuamos, ¿no? Siempre decimos que nosotros somos pensamiento y acción. ¿De acuerdo? Primero pensamos y luego actuamos. En el pensamiento, a través de la reflexión, está la educación y está el desarrollo, ¿no? Educación porque le damos un conocimiento significativo y relevante, y luego porque en el desarrollo porque utilizamos instrumentos simbólicos necesarios para el aprendizaje autónomo y la emancipación. Esto lo hacemos a través de la cognición y metacognición y a través de los lenguajes y de los sistemas de comunicación. Y cuando pasamos a la acción, evidentemente trabajamos de manera cooperativa, y aquí es donde entra el desarrollo de las normas, de los valores y la valoración de las diferencias, y luego producimos una transformación de nuestro entorno. Y esto se hace a través del movimiento y de la autonomía, que vendría a ser un aprender a ser, ¿no? Para resumirlo, en la última línea lo pones aprender a conocer, aprender a ser, aprender a convivir y aprender a hacer. Así, este es el concepto que tenemos nosotros de aprendizaje en el proyecto Roma. Y por otro lado, tenemos las estrategias metodológicas. Vale. Primero, aclarar. Nosotros actuamos sobre los sistemas, sobre los contextos, no sobre las personas. Y siempre decimos que las estrategias metodológicas no son recetas. No es algo que se aplica de manera, ¿cómo podríamos decirlo?, al uso, ¿no? No, ahora cojo esto y lo aplico porque me gusta, o ahora cojo lo otro, ¿no? Aquí tiene el todo, tiene su sentido, tiene su fundamentación teórica, y es súper importante que no nos quedemos con una cosita que nos gusta, sino que en la medida en la que apliquemos todas estas estrategias y de manera lo más adecuada posible, pues podremos producir al final lo que para dentro del proyecto Roma tiene sentido, ¿no? Que es esa transformación del contexto escolar para producir una transformación en el contexto familiar y después producir una transformación en el contexto social, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un breve paso por todas las estrategias metodológicas que nosotros ponemos en práctica en el proyecto Roma. Empezamos por la fotografía, por ejemplo. Esto es más para los más pequeños, ¿no? El uso que hacemos de la fotografía, sobre todo a edades tempranas,
¿de acuerdo? Se desarrolla para el desarrollo, se utiliza para el desarrollo de todas las dimensiones que os comentaba anteriormente. Quedaros con la idea que es pensar y hacer, es cognición y metacognición a través del lenguaje, sistemas de comunicación y después afectividad y movimiento autonomía, ¿no? Se aprende a representar situaciones y fenómenos y hechos, desarrollamos procesos sucesivos y simultáneos. Aprenden a identificar seriaciones y es un medio didáctico para el inicio de la lectura y de la escritura. Después, otra estrategia muy importante que utilizamos es la asamblea. La asamblea la entendemos nosotros como una conversación, ¿vale? Donde los niños pueden expresarse libremente y tenemos un momento de compartir con nuestro alumnado pues, inquietudes, reflexiones, sentimientos, discursos, conversaciones, emociones, valores, acciones, todo. Para nosotros es la estrategia metodológica principal, casi podríamos decir, ¿no? En la asamblea pasa todo y a partir de la asamblea construimos todo. Construimos el aula, construimos el conocimiento y lo construimos todo. ¿De acuerdo? Es donde socializamos el aprendizaje. Podríamos continuar con los procesos cognitivos. Bueno, pues el tipo de estrategias cognitivas que utilizamos, ¿vale? Que es el hacer y el hacerse preguntas, el buscar respuestas, aprender a discurrir, a reflexionar, a argumentar, aprender a pensar, aprender a planificar, que es una de las estrategias metodológicas más importantes, o podríamos decir la joya del proyecto Roma, ¿no? El trabajo por proyectos, pero planificándolo en cuanto a las 4 dimensiones en las que estoy hablando todo el rato, ¿no? Cognición y metacognición, lenguaje y sistemas de comunicación, afectividad y movimiento, ¿no? Y a elaborar estrategias para volcar la información. Estos procesos cognitivos son en los que volcamos nosotros como docentes mucha energía para desarrollar en nuestros alumnos. Perfecto. Bueno, y la mediación. Vamos a hablar de la mediación antes de meternos en proyectos. Bueno, pues la mediación la entendemos como puente cognitivo y cultural, ¿vale? Saber interpretar un contexto, saber plantearse interrogantes, aprender a trabajar con los demás de manera cooperativa, aprender a desarrollarnos culturalmente, ¿vale? Primero socialmente y luego a nivel individual. Acordaros, esto viene de la teoría de Vygotsky y entendemos que hay 2 tipos de aprendizaje. El aprendizaje directo, en la interacción con el entorno, y el aprendizaje mediado en la interacción con otros adultos. Perfecto, pues antes de ir a los proyectos, nosotros siempre hablamos de cuestiones previas. Cuando nos ponemos en las cuestiones previas, nosotros a principio de curso siempre empezamos con las clases vacías. Y cuando decimos vacías del todo. Nada puesto en las paredes, los muebles apartados o sin muebles dentro del aula. Es decir, nosotros construimos el espacio y construimos la cultura escolar, construimos el aprendizaje de manera social con nuestros alumnos, no previamente a ellos, ¿no? Y eso implica construir el espacio también con ellos. Entonces, pues nada, las clases empezamos conociéndonos, cuestionándonos todos, alumnado y profesorado, a qué venimos a la escuela, ¿vale? Aprendemos que la clase funciona como un cerebro, de ahí las 4 dimensiones, todo esto viene de la teoría de la neurociencia de Luria. Se consensúan las normas de convivencia, es decir, construimos la democracia dentro del aula y se produce una distribución de responsabilidades. Esto es un trabajo previo a la elaboración de los proyectos de investigación. Los definimos, les ponemos normas, etcétera, ¿no? Y luego elaboramos una matriz también por dimensiones de cada uno de los alumnos, que luego esto nos da pie a hacer una reunión con familias y elaborar un plan de acción. Es decir, aquí hay un nexo escuela-casa, casa-escuela, ¿no? Y después, al elaborar esta matriz, hacemos un trabajo familiar donde hacemos una pequeña reunión con los familiares y les contamos un poco qué hemos visto en esta fase de cuestiones previas, que viene a durar un mes más o menos. El primer mes siempre lo dedicamos a construir estas cuestiones previas con los alumnos, a construir el aula, a construir las normas, a construir la democracia.
y lo que vamos observando lo vamos anotando en una matriz que tenemos previamente diseñada y después con esta matriz nos juntamos con los familiares y diseñamos un plan de acción. Es decir, nosotros desde la escuela vamos a hacer esto, ¿qué podéis hacer vosotros desde vuestras casas para ayudar a que tu hijo o tu hija mejore pues, en las cosas que hemos visto, ¿no? Nos planteamos un objetivo a alcanzar, tanto familia como escuela, para que su hijo, su nene o su nena se desarrolle. A grosso modo, esto serían las cuestiones previas, ¿no? Y luego vamos pues, a los proyectos de investigación, que podríamos decir que es la estrategia metodológica por excelencia dentro del proyecto Roma, ¿vale? Muchas veces se confunde dentro del proyecto Roma los proyectos de investigación con ABP y nosotros siempre intentamos diferenciarnos porque nosotros no investigamos temas, ¿vale? Nosotros es algo dinámico que primero se piensa y luego se construye y siempre es en base a situaciones problemáticas que surgen dentro del aula. Y no problemas, porque también hay una manera de trabajar por proyectos de investigación que es en base a problemas dados y no tiene nada que ver con eso, ¿de acuerdo? Es una manera muy diferente y un planteamiento diferente del trabajo por proyectos. Aquí veis las fases: asamblea inicial, plan de acción y grupos heterogéneos, acción y asamblea final. Ese sería grosso modo. Verónica, si pinchas, perdón, Victoria, me he confundido. No, ahí no, en el más, en negro. Gracias. Aquí un poco nos dice cuáles son las fases de elaboración en un proyecto, ¿no? Tenemos una asamblea inicial, nos surge una situación problemática, a partir de ese momento se divide el aula y se realiza un reparto de funciones. A partir de ahí elaboramos un plan de acción. Un plan de acción donde hay una planificación genérica y una planificación específica. Si pinchas en planificación genérica, porfa. Aquí viene lo que planifican los alumnos. Nosotros, cuando estamos haciendo un proyecto de investigación con los alumnos dicen, vale, ¿qué vamos a construir? Vamos a construir, por ejemplo, un mural. Perfecto. Pues vale, ¿qué necesito de la percepción para dar respuesta a las cuestiones de la investigación y para elaborar el mural? ¿Qué necesito de la atención? ¿Qué necesito de la memoria? Y el alumnado va planificando punto por punto todo lo que necesita para dar respuestas a las cuestiones de investigación y para elaborar la construcción por la que van a mostrar al resto de compañeros la solución que ellos han encontrado a esta situación problemática, ¿no? Cómo desde su grupo han considerado que es la mejor manera de darle respuesta a la situación problemática en cuestión. Como veis, se empiezan los procesos cognitivos y metacognitivos, se continúa por el lenguaje, se continúa por la afectividad, se continúa por el movimiento, ¿no? La siguiente parte sería la planificación específica, es decir, después de haber planteado las necesidades, el que necesitamos aprender o el que necesitamos a nivel general, luego hay un objetivo personal. Si pinchas, por favor, en la planificación específica, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Esto es un alumno o una alumna que su objetivo era escribir mejor. Y entonces, desde las otras dimensiones, esto se hace también en los grupos y se hace alumno por alumno, qué necesita de los procesos cognitivos y metacognitivos para escribir mejor, qué necesita de la afectividad para escribir mejor y qué necesita del movimiento de autonomía para escribir mejor. Y esta es la manera que tiene que intentar conseguir su aprendizaje personal, ¿no? Entonces, diríamos que en los proyectos hay dos partes, un aprendizaje general de todo el aula y un objetivo personal de cada alumno. Perfecto. Después de esto se planifican imprevistos, que los imprevistos son imprevistos, pues el típico, si no tengo este material, ¿qué otro material? Si no viene no sé quién, hay muchos tipos de imprevistos y después vamos a la acción, ¿no? Y después es hacer la elaboración del proyecto. Se ha pensado, se ha escrito, se ha reflexionado y después se actúa y se convierte en realidad, ¿no? Todo lo que se ha escrito. Y por último habría una evaluación en asamblea final. Si pinchas en evaluación, creo que es en este punto, o si no vendrá después. Vale, no, esto es una parte que es el análisis y la síntesis
y se elabora un mapa de aprendizajes y se expone el proyecto y se expone todo lo que se ha aprendido, qué problemas hemos tenido. Si os dais cuenta, es súper importante la asamblea para nosotros porque la asamblea es el inicio y el final del proyecto. Y la asamblea final coincide con la asamblea inicial del proyecto siguiente. Es una cuestión de verlo en espiral. Esto es un resumen muy resumido de cómo se haría el proyecto de investigación. Si tiramos un poquito para atrás, que creo que ya estoy a punto de terminar. Perfecto. Vendría la evaluación. ¿Cómo entendemos nosotros la evaluación? ¿Qué instrumentos de evaluación utilizamos? ¿Vale? Pues bueno, pues es un proceso de aprendizaje. Nosotros creemos que la evaluación debe de producir aprendizaje y no debe de servir solamente para poner una nota. Es un proceso para mejorar la práctica y tiene que haber autorreflexión. Pretende que el alumno sea protagonista de su propio aprendizaje, ¿vale? Entonces, tanto de manera grupal como individual. Hay coevaluación y hay autoevaluación y supone un proceso de responsabilidad y corresponsabilidad. Siempre la hacemos enfocada desde los principios del proyecto Roma. El profesorado es mediador y orienta y reorienta al grupo, dependiendo las cosas que se han observado que han salido bien o que no han salido bien. Y los procedimientos que utilizamos son las asambleas, la reflexión del trabajo en grupo, entrevistas grupales, portfolios o archivadores de trabajo personal, entrevistas personales, asamblea final y el mapa de aprendizaje. Por último, como estrategia de trabajo entre el profesorado, nosotros proponemos el hacer grupos dentro incluso de las mismas escuelas de investigación, acción cooperativa formativa. Y esto es, o viene a ser, ¿no? Pues buscar momentos de reflexión donde los maestros podamos compartir nuestras inquietudes, podamos compartir nuestros problemas, podamos hablar de nuestra realidad, de nuestras aulas diarias, ¿no? Y podamos intentar ponerle solución a nuestras propias situaciones problemáticas. Esto sería, en resumen, lo que se trataría, ¿no? Este tipo de estrategia metodológica. Y pues yo creo que tiramos para atrás, Victoria, y tenemos una bibliografía. Miguel López Melero tiene escritos 3 libros, y ahí tenéis el título y tenéis la portada, por si queréis consultarlos. Y por último he puesto un acceso, un link a la página web del proyecto Roma, también para que podáis ampliar información. Ahí la tenéis y bueno, pues una página donde explica todo el proyecto y los principios, la fundamentación teórica y todo lo que llevamos a cabo dentro del proyecto Roma, el grupo de profesorado de aquí de España. Y este ha sido un resumen del proyecto Roma. Excelente, muchísimas gracias, querido Vicente. Ha sido definitivamente una excelente presentación, una forma de ver la educación muy interesante, democratizar la educación, viendo qué es lo que necesitan los estudiantes, que ellos también participen, que sean parte del desarrollo de su aprendizaje. Definitivamente es una muestra de cómo tiene ya que ser la educación en el siglo XXI, ¿no? Donde los estudiantes no solamente son esas vasijas vacías que hay que llenarlas con conocimiento, sino también aprovechar la dinámica de ellos mismos y tener asambleas, establecer objetivos, es algo sin duda súper importante. Y lo estamos viendo justamente reflejado en los comentarios que les ha encantado a nuestros profes y padres de familia que nos están viendo y te están agradeciendo y felicitando. Entonces, en ese aspecto, le voy a pedir a Victoria que pueda comentarnos si hay algunas preguntas que le quieran hacer a Vicente. Muchísimas gracias, Vicente, nos encantó, también le encantó a los profes y por favor, queridos maestros, no nos olvidemos de hacer una lluvia de reacciones de esos corazoncitos que ahí están abajo, aquí creo que están, o acá, no me acuerdo, pero para que Vicente sienta el cariño y el agradecimiento que le tenemos el día de hoy por presentarnos el proyecto Roma. Y antes de comenzar con las preguntas, porque hay varias preguntas, pero decirles, queridos amigos, que el webinar queda grabado en la página de Mentor Educación para Todos, como siempre, para que usted pueda volver
a verlo las veces que sea necesario. También lo puede compartir en su muro para que le aparezca de manera más fácil y lo puedan ver sus seres queridos. También lo puede compartir en algún grupo de Facebook, WhatsApp, etiquetar a sus amigos que lo vean el webinar otra vez. Ahí abajito está la campanita. Por favor, actívenla para no olvidarse de ninguna de las actividades que nosotros realizamos durante la semana y durante el año, y también denle like a la página para no perder las actividades. Varios nos han estado preguntando sobre el material. El material lo vamos a subir al grupo de WhatsApp, que ahí está anclado, que hemos estado pasando. Lo vamos a subir a la página de Facebook, para eso también activen la campanita para no perderse el material, y también lo vamos a subir a Instagram junto con el correo de Vicente para que los que gusten puedan escribirles un mail y él despejarle todas las dudas. Y bueno, dicho esto, queridos amigos, no se olviden que pueden hacer preguntas en la cajita del chat, pero vamos con la primera pregunta de nuestra querida profesora Estrella desde Santa Ana de Yacuma, desde Beni, Bolivia. Cintia Patricia Diegues nos dice, ¿este proyecto involucra a toda la comunidad educativa? Por supuesto, por supuesto. Por eso tenemos la estrategia, la que he dicho antes de las cuestiones previas, y evidentemente yo me he centrado un poco en hablar más del aula, ¿no? Pero evidentemente se funciona por comisiones, las familias tienen poder de decisión dentro del centro, y luego a la hora de trabajar con los hijos en el aula, pues ya hemos visto que a través de la elaboración de las matrices, ¿no? Se hace un plan de acción con las familias y entonces, aparte de entrar las familias en el centro, evidentemente también forman parte, ¿no? Porque nosotros no entendemos el trabajo en la escuela sin las familias. Entonces, evidentemente, el espacio escolar es un espacio abierto a las familias y a trabajar con ellas. Perfecto, muchísimas gracias, Vicente. Y también tenemos la pregunta, ¿cómo ustedes hacen su planificación curricular? Es decir, que hay varias materias, nos han estado preguntando los profes que hay varias materias que deben pasar, algunos tienen 14, otros tienen 16 materias, y ustedes cómo manejan el tema de malla curricular. Vale, bueno, nosotros aquí en Valencia tenemos, como imagino en todos los países, ¿no? La legislación, ¿no? Y entonces nosotros tenemos unos criterios de evaluación que son los mínimos que tiene que tener cada alumno, ¿no? Evidentemente están diseñados por materias, porque muchas escuelas siguen funcionando por materias, pero nosotros lo que tenemos que hacer es una documentación especial donde vemos que a través de este proceso de aprendizaje de los proyectos de investigación-acción, al final terminas dando todo el currículum, incluso a veces más. Porque realmente, si lo pensamos, cuando cogemos el currículum y estos criterios de evaluación los dividimos en cursos, no hay un criterio científico detrás de esta elección, hay un criterio arbitrario en esta elección. Es decir, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué aprender el ciclo del agua, por ejemplo, que es un criterio de evaluación, un contenido? ¿Qué criterio científico hay detrás para aprenderlo en primero o aprenderlo en cuarto de primaria o aprenderlo en tercero o en sexto, por ejemplo? O incluso yendo más allá, porque es más importante saber eso que saber a lo mejor cuestiones, no me sé la historia de Bolivia ni de Sudamérica al dedillo, ¿no? Pero conflictos armados que hayan surgido allí o cuestiones culturales importantes de Sudamérica, porque es más importante una cosa que la otra, ¿no? Entonces, cuando le damos voz y le damos la oportunidad a los alumnos que construyan su propio conocimiento, no es que solamente cumplen con el currículum mínimo oficial, sino que les damos la oportunidad de conocer y de indagar sobre aspectos culturales cercanos que muchas veces en la escuela, en estos currículums oficiales no se tienen en cuenta. Muchísimas gracias, Vicente. Y también Irma Rosario nos dice, el proyecto Roma busca romper paradigmas tradicionales. Y también para todas las personas, hay algunos profesores que han llegado un poquito tarde y nos dicen si es que nos puedes dar un pantallazo general de qué se trata el proyecto Roma y si es que tiene una duración específica o es durante todo el año y aplica para todos los cursos.
Evidentemente, nosotros, el pantallazo es un poco lo que hemos dicho al principio, ¿no? Proponemos un cambio de paradigma, proponemos una manera de entender la escuela diferente. Nosotros no actuamos sobre las personas, sino que actuamos sobre los contextos. Aparte, esto es una idea de Vygotsky. Los maestros nosotros generamos como maestros contextos de aprendizaje donde el alumno aprende. Entonces, no enseñamos de manera inductiva, ¿no? Que ese es un error a veces que cometemos los maestros. Y ese sería el pantallazo general. ¿Qué contextos podemos crear o generar? Pues lo que nos dicen los teóricos que antes hemos hecho referencia, ¿no? Y eso sería un poco, en plano general, la propuesta del proyecto Roma, un cambio de paradigma y nosotros construimos socialmente el conocimiento a través de los proyectos de investigación. Sin olvidar que las cuestiones previas, que es durante el primer mes del curso, es lo que nos dan las ideas iniciales o la base de partida para ir generando esos proyectos de investigación a partir de las situaciones problemáticas de nuestra vida cotidiana en el aula, ¿no? Y eso se elabora durante todo el curso. Aproximadamente entre 2-3 semanas es lo que viene a durar el proceso de un proyecto. 2, 3, 4 semanas. Depende del proyecto, las cuestiones que surjan y depende también la práctica del alumnado, porque esto implica también que el alumnado tiene que aprender a manejarse con esta estrategia metodológica y entender el conocimiento de otra manera. No sé si he respondido bien a la pregunta, espero que sí. Así es, y también algunos profesores están escribiendo, están complementando en el chat sobre el proyecto Roma y también están felicitando. Y decirte que esa pregunta Gracias. surgió varias veces durante el webinar. Como aquí en Latinoamérica tenemos aulas muy numerosas, algunas veces llegan a 40 y pico alumnos, entonces nos han estado preguntando los maestros si es posible realizar este proyecto Roma con cantidades de alumnos grandes, como por ejemplo 40 alumnos. Claro, cada contexto es diferente. Yo nunca me he visto en un contexto con tanto alumnado, ¿no? Un poco dependerá también de los recursos humanos que tenga ese centro. En principio, el proyecto Roma está concebido para hacerlo por grupos de 4 o 5 alumnos o alumnas como mucho, porque hay 4 funciones, ¿no? Eso implicaría hacer 10 grupos. No sé si es asumible por un maestro, creo que es complicado, pero ahí viene la siguiente parte, la necesidad de la codocencia y del trabajo cooperativo también entre maestros, no solamente entre alumnos, ¿no? Entonces, cuando planificamos un proyecto con los alumnos, nosotros les ayudamos a planificar, planificamos con ellos. Entonces, es una cuestión que hay que tener en cuenta también para gestionar esfuerzos. Ante aulas masificadas, pues a lo mejor desde los mismos centros había que buscar a través de recursos humanos una solución a ese problema, ¿no? Cuando hay una aula masificada y se quiere llevar a cabo el proyecto Roma, qué espacios, qué momentos y qué personas, ¿no?, nos pueden ayudar a llevarlo a cabo. ¿Posible? Espero y confío que sí. Muchísimas gracias nuevamente, Vicente, por este tiempo que te has tomado para presentarnos este espectacular proyecto. Uno de los objetivos que justamente tenemos como mentor es mostrar estas diferentes perspectivas, estas diferentes metodologías, justamente mostrar paradigmas diferentes que se están aplicando en diferentes países con diferentes situaciones y que eso ayude a los maestros en América Latina a ir abriendo los horizontes de la dinámica de la educación en lo que se puede hacer. Y muchas veces hemos visto que no es tan lejano ni imposible como a veces parece cambiar el paradigma. Y es lo que siempre le decimos, por más que sí hay directrices educativas, a veces pueden haber directivos de las unidades educativas que no están muy dispuestos a generar cambios estructurales, pero al final el cambio siempre viene desde el aula porque es el docente en realidad el que tiene el contacto directo con el estudiante. Entonces que podamos cambiar un poquito la manera de ver de la educación de los docentes, eso ya va a influir de alguna manera en la educación, por más que los reglamentos, directivas, la burocracia no permita que eso se haga. Así que de verdad te agradecemos muchísimo, 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 Vicente, por este tiempo y por esta experiencia increíble que nos estás contando. No se olviden, queridos amigos, les vamos a pasar el material, les vamos a pasar este library para que lo puedan explorar y puedan ver y puedan leer con mucho más detenimiento todas las orientaciones pedagógicas, los objetivos
que tiene el proyecto Roma. Y igual les recuerdo, queridos amigos, este domingo tenemos el taller internacional Estimulación del habla y lenguaje, prevención en las alteraciones de habla y promoción de la salud comunicativa, este domingo 14 de noviembre. Si aún no se ha inscrito, puede hacer las consultas. Usted entra a la página, la primera publicación que está anclada tiene un link que lo deriva a un WhatsApp, ahí puede hacer las consultas. El docente de este taller, muy interesante, va a ser el doctor Néstor Antonio Pardo, fonoaudiólogo, que fue disertante en el Encuentro Internacional de Dificultades del Habla. Ya lo han visto, es un excelente profesional. Y bueno, como siempre, antes de despedirnos, te vamos a pedir, por favor, Vicente, una última reflexión para nuestros amigos de alrededor de 28 países que nos están viendo. Bueno, pues creo que la reflexión que hay que hacer te la voy a usurpar a ti porque la has hecho tú ya, ¿no? Que creo que es importante. Al final, la legislación siempre va por detrás de nosotros. No, si esperamos que algún gobierno cambie legislación y nos esperamos a que los cambios metodológicos o los cambios de paradigma educativos vengan propiciados por un cambio en la legislación, va a ser complicado. Nosotros como maestros tenemos que intentar provocar, ¿no? El generar esos nuevos paradigmas, esas nuevas maneras de entender la educación. El proyecto Roma es una muestra de ello. No es fácil porque muchas veces, como tú muy bien has dicho, la legislación va en contra para poder desarrollarnos profesionalmente en algo diferente a la norma, por decirlo de alguna manera, pero siempre es posible. Entonces, por desgracia, muchas veces tenemos que encontrarnos en un estado de resiliencia, ¿no? De combate, ¿vale? Aunque no es lo más agradable, pero es posible, es muy enriquecedor y al final merece la pena. Que yo creo que es lo que más nos podemos llevar como docentes, ¿no? Que nuestro trabajo al final veamos que produce, que transforma y que al final intentamos contribuir entre todos a generar un mundo mejor. Excelente, muchísimas gracias, Vicente, una excelente reflexión y A vosotros. una excelente visión de lo que está haciendo. Desde Mentor, primero felicitarte por el trabajo excelente que estás haciendo. Es muy interesante ver las experiencias de docentes que cambian el paradigma, que están haciendo un montón de cosas que nos inspiran a los demás a hacer también algo diferente. Y te agradecemos por el tiempo que estás invirtiendo. En Latinoamérica, básicamente estamos en la misma hora todos, pero dicen que está en España está en 5 horas más, o sea que ya es de noche, es más cansador, es día de Sí. semana. De verdad, muchas gracias por este tiempito que te estás dando. Muchas gracias también, como siempre les decimos, y siempre les vamos a recalcar en todos los webinars, gracias a ustedes, queridos amigos, de estos 28 países que nos siguen, porque si no fuera por la predisposición, primero por la confianza que ustedes tienen con Mentor y por la predisposición que tienen de estar una tarde escuchando algunos temas que son muy importantes, nosotros no podríamos llegar a las diferentes aulas y hogares de América Latina. Y también agradecer y felicitarles porque están tomando un tiempito, incluso algunos en medio del trabajo escuchan los webinars y demás, luego los ven grabados. Eso muestra la pasión que ustedes tienen por la profesión y las ganas que tienen de ir mejorando y de ir conociendo más para mejorar el ámbito educativo. Así que nuevamente un gran abrazo a todos ustedes, queridos amigos, los queremos muchísimo y un gran abrazo hasta España, querido Vicente. Estamos Muchas seguros gracias. que, A vosotros también. muchas gracias, Vicente, estamos seguros que pronto seguiremos haciendo muchísimas cosas más. Un abrazo, muchas gracias y no nos olvidemos, como siempre decimos, que la educación es responsabilidad de todos. Los queremos mucho y para los que quieran registrarse, nos vemos el domingo. Chao, chao.